Y ahora vamos de inmediato hasta Panamá. Allí estamos viendo el avión justamente donde está el Papa Francisco. Se trasladó desde Europa a Panamá y José Levi está con nosotros ya ahora cuando son las 4:30 de la tarde, hora este de Estados Unidos. José, buenas tardes. Has seguido pues muy de cerca esta llegada del Papa Francisco a Panamá. ¿Qué nos puedes contar? María Alejandra, realmente es una nación, toda Panamá está de fiesta. Poder recibir a un papa por primera vez, después de 36 años, que es cuando había llegado el Papa Juan Pablo II. Aquí lo hace el Papa Francisco para poder participar en esta Jornada Mundial de la Juventud. Es la tercera en la cual él va a tomar parte, va a presidir. Y lo que sí es que llega ahora este avión de la compañía Alitalia a Panamá, al aeropuerto de Tocumen, después de nada menos que 13 horas de vuelo en las cuales se ha recorrido 9.500 kilómetros, se ha sobrevolado una decena de países. De hecho, aquí estamos hablando de que es el 26º viaje internacional de Francisco. En total ha visitado, este es el país número 40 al que llega. Es de destacar que 10 de ellos son de este continente y esto indica hasta qué punto para él poder estar en su Latinoamérica querida es importante. Es un porcentaje, se dice, de hasta el 40% del tiempo suyo pasado fuera de Roma es precisamente en Latinoamérica. Y entonces todo esto realmente destaca ese aspecto. Aquí tenemos a Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá, la primera dama, se encuentran esperando al Papa Francisco. En total es una ceremonia en la cual participan unas 2.000 personas. Lo que sí es que el Papa Francisco va a participar en esta ceremonia, no va a ser especialmente larga. Vemos el júbilo una y otra vez de los presentes, realmente de poder estar cerca, de poder sentir a Francisco en Panamá. Están abriendo la puerta y realmente vemos que existe un entusiasmo enorme. Sí, María Alejandra. Se escucha, José, ese entusiasmo entre los presentes. Creo que pueden ver al lado izquierdo precisamente de esa puerta el Papa Francisco, el Sumo Pontífice, ya entonces preparándose para bajar las escaleras. Estamos viendo también al presidente de Panamá y a la primera dama, y está entonces Juan Carlos Varela para darle la bienvenida a el Sumo Pontífice, al Papa Francisco a Panamá. Como bien comentabas, José, después de 36 años, entonces un Sumo Pontífice visita Panamá y ya está a punto de bajar esas escaleras, esas escalinatas entonces para finalmente tocar entonces tierra, suelo panameño. Muchísima emoción, como puedes escuchar, José. Así es, se ha esperado mucho este momento. Realmente el pueblo panameño está ansioso de poder recibir, de poder abrazar al Papa Francisco. Vemos cómo está bajando estas escaleras, como ya Juan Carlos Varela, la primera dama, están ahí también. Y todo esto dentro de un ambiente festivo. Aquí hay que tener en cuenta que ahora vamos a ver también, por ejemplo, los traslados del Papa Francisco, 29 kilómetros hasta la Nunciatura Apostólica situada en la zona de Clayton, donde era una base. Aquí vemos que efectivamente ya se encuentra el Papa Francisco en Panamá. Esto es especialmente simbólico. En este país se ha luchado de una manera muy intensa. Vemos cómo es recibido realmente con muchísimo cariño, con mucha admiración. Se ha intentado el darle realmente esa sensación de que es un personaje realmente querido, el líder espiritual de una gran parte del pueblo panameño, de una gran parte del mundo en general. Esta, quien yo una y otra vez vuelvo a calificar como conciencia de la humanidad. Es verdad que ahora vamos a estar pendientes de qué es lo que tiene que decir o no sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela. Es algo que está ahora latente, que está ahora, se necesita escuchar cuál es su visión. Hasta ahora es verdad
que él una y otra vez ha llamado al diálogo, a pesar de que muchísimos en América Latina aseguran que el diálogo en esta situación no es posible, pero él insiste una y otra vez en que realmente ese diálogo es fundamental. Veremos si se refiere o no al tema. María Alejandra. Y se ha insistido una y otra vez en ese diálogo. Recuerdo perfectamente, nosotros hicimos esa cobertura cuando precisamente por ese llamado que hizo el Vaticano, pues los líderes opositores se sentaron una vez más en una mesa de diálogo. Tristemente, pues no se llegó a ningún resultado. Sabemos que han sido varios los intentos de diálogo y de paz en Venezuela. Lamentablemente ninguno ha sido fructífero. Pero ahí estamos viendo a el Papa Francisco junto al presidente Juan Carlos Varela, también a la primera dama Lorena Castillo de Varela. Están entonces caminando por esa alfombra roja dispuesta para el sumo pontífice, y pues con esa energía y con esa alegría que deben sentir los panameños de tener al sumo pontífice entonces ahora allí en tierra panameña. Una imagen muy linda, José, además, cuando bajó de esas escaleras y lo recibieron entonces unos niños vestidos además con el traje típico panameño. Muy bonita imagen, la sonrisa del Papa Francisco, por supuesto, presente. Pero sí, creo que el Papa Francisco tiene ahora un gran reto, y es pronunciarse, decidir si se pronuncia o no y qué dice con respecto a lo acontecido en Venezuela en las últimas horas. Además, cruciales, mucho pasando en ese país, muy cercano, hay que decir también entonces, a donde se encuentra el Papa Francisco, apenas unas horas de vuelo. ¿Qué sucederá? ¿Se pronunciará el Papa Francisco? Pues está por verse, pero por lo pronto lo seguro es que va a estar compartiendo con jóvenes allí en Ciudad de Panamá. Sí, aquí lo que vemos es que el Papa Francisco tiene una fuerza espiritual, una influencia enorme. Y entonces lo que él decida adoptar, su postura, puede ser muy importante en ver hacia dónde se puede dirigir la crisis actual en Venezuela. Y entonces es por eso que se está muy atento a lo que tenga que decir. Y tiene un marco para expresarse, que es realmente esta Jornada Mundial de la Juventud, donde hay también muchos peregrinos que han llegado de Venezuela, y entonces ese para él puede ser el marco quizás mejor para expresarse sobre qué es lo que ocurre en ese país. En total, estamos hablando, María Alejandra, de que hay al menos 100.000 peregrinos que han llegado, esto según cifras oficiales, a Panamá para poder participar en esta Jornada Mundial de la Juventud. Aparte, lógicamente, se encuentra el pueblo panameño que quiere abrazar, quiere poder sentir lo más cerca posible a este Papa tan querido. Ahora es de suponer que el Papa Francisco entre en un vehículo, eso sí, al principio será cerrado, es un trayecto de unos 29 kilómetros, luego es que subirá al entrañable papamóvil que se ha transformado desde Juan Pablo II en un símbolo de los viajes papales, y hará una parte del recorrido en papamóvil, en la zona más concurrida de aquí de Panamá, una ciudad que ya desde hace varios días muchas de las carreteras, de las rutas, están precisamente vigiladas, sino cerradas, porque representa un desafío para la seguridad del Papa. En total se calcula unos 30.000 los agentes de seguridad que están ahora para velar por el Papa Francisco. Está por un lado el círculo más íntimo, que es la Guardia Suiza, que llega con él desde Roma, y por otro lado todos los anillos de seguridad más amplios, que es lógicamente las fuerzas de seguridad panameña. Pero vemos esta alegría contagiosa, la hemos podido sentir también con los jóvenes presentes de más de 150 países. María Alejandra, realmente una presencia impresionante aquí. E inclusive más, vemos que musulmanes, judíos han estado participando en todas las labores para intentar ayudar peregrinos puedan llegar. Han ofrecido el poder recibirlos en sus mezquitas, en sus casas, para poder de esta manera ayudar a estos peregrinos. Pero hay que tener en cuenta un factor
quizás simpático, significativo. Ha habido muchos panameños que se han quedado frustrados porque simplemente no llegaron peregrinos, no había suficientes para esa enorme demanda de peregrinos que existía en este caso. Y entonces, eso sí, muchos de ellos, estamos hablando de 100.000, como digo, como mínimo, aparte de los turistas, muchos de ellos sí que están pudiendo estos días recibir ese cariño, esa hospitalidad del pueblo panameño. María Alejandra. Y José, quería preguntarte precisamente acerca de eso. Son muchísimas las personas entonces que se han ido, muchos los feligreses que se han trasladado hasta Panamá para poder estar cerca, para tener la oportunidad, siquiera en algún momento, pues poder abrazar al Papa Francisco. Te pregunto, estos días que has estado allí en Panamá, sé inclusive que hay jóvenes de Nicaragua, por ejemplo, que sabemos que es un país que también ha estado en conflicto en los últimos meses, desde abril de 2017, cuando empezaron estas protestas en ese país. Hay jóvenes de otros también, por supuesto, de nuestro continente, como bien tú decías, musulmanes, judíos, que se han acercado, y es imposible no recordar esa imagen en Estados Unidos cuando la visita del Papa Francisco, donde precisamente estaban líderes de las distintas iglesias, de las distintas religiones, reunidos como uno solo, sobre todo para llevar un mensaje de paz, de unidad. Y yo creo que eso es lo importante también en muchos de estos casos, y el mensaje que probablemente dé el Papa Francisco allí en Panamá a todos estos jóvenes. Así es, ese es un aspecto para él fundamental. No restringir sus mensajes únicamente a los jóvenes católicos, sino muchos de estas ideas suyas, de ese mensaje suyo, también a los jóvenes de otras religiones. Esa conciencia no solo de los católicos, de la humanidad, a la que una y otra vez yo me refiero en este caso, es fundamental. Por ejemplo, en el avión que lo ha traído de Roma a Panamá, poco después de despegar, sabemos que tuvo conversaciones con los 70 periodistas presentes dentro del avión de Alitalia. Y ahí, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre el muro que levanta Donald Trump, que quiere levantar con México, entonces su reacción fue: el miedo nos vuelve locos a todos. Entonces, esta fue su reacción. Él ya en el pasado aseguró que la Iglesia va en contra de muros y está a favor de puentes. Puentes entre las naciones, puentes entre las religiones, y entonces este es un aspecto fundamental, hasta el punto de que después de este viaje a Panamá, a principios de febrero, él tiene previsto otro viaje a donde por primera vez un papa va a llegar a la Unión de Emiratos Árabes, uno de estos países, estos Emiratos del Golfo, donde ahí precisamente piensa destacar la necesidad del acercamiento interreligioso, de transformar a la fe en algo que permita el levantar puentes y no muros entre los seres humanos. Otro de los aspectos a los cuales también ha aprovechado la salida de Roma, la reunión ahí con los periodistas en esta conferencia de prensa improvisada, es que dijo que él querría llegar inclusive a Irak en este año del 2019, donde ya tiene una agenda de 5 o 6 viajes especialmente apretada, pero él quiere llegar a Irak porque ahí es donde comenzó el primer patriarca, Abraham. Es fundamental Irak para la fe cristiana, la fe católica, pero lo que dijo es que a pesar de ese deseo, por ahora lo que le dicen en la iglesia en Irak es que el lugar es todavía peligroso. No pueden garantizar su seguridad de una forma completa, y entonces esto es un aspecto que él tendrá en cuenta, aunque eso sí, hemos visto en el pasado, hace un par de años, estuvo en la República Centroafricana, nada más y nada menos, un lugar que oficialmente estaba en guerra, y él no dudó de poder llegar a eso, a pesar de los riesgos, a pesar de los peligros. María Alejandra. Y precisamente muchos se preguntan cómo el Papa Francisco, además, hablando español, pues no ha hecho un poco más, siquiera por Venezuela o por Nicaragua, países en conflicto durante los últimos tiempos. Vamos a ver si hace mención
de estos países, específicamente de Venezuela, con lo que pasa ahora. Y también se hace mención de esta crisis que ha pasado la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Sabemos que sí se ha referido en sus últimos discursos, en sus encuentros más recientes con la prensa, pero vamos a ver qué sucede en este viaje a Panamá. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Allí entonces estamos viendo al Papa Francisco, ya su llegada a Panamá. Buenas tardes, José. Seguimos pendientes, atentos de tus reportes desde Panamá. Buenas tardes.